¿Qué haces, che? ¿Todo tranqui? Antes de meternos de lleno en el bolonquí de hoy, un toque importante. En el QR que ves en pantalla, podés escanear y entrar derecho a cotizar y contratar tu seguro de auto, casa, accidentes personales, hogar, comercio, bueno, lo que necesites. Es con la gente del grupo asegurador La Segunda. Y ojo, ahí mismo también puedes hablar con un asesor de seguros para sacarte todas las dudas. Si se te complica con el QR, no pasa nada. En la descripción del video o del episodio tenés todos los contactos y la página web. Y acordate, hay descuentos piolas para todos los seguros. No te duermas. Bueno, ahora sí, al barro. ¿Viste cómo está el horno? Un quilombo bárbaro entre la economía y la política justo ahora que falta, Nada, para las elecciones legislativas de octubre de 2025. Un momento recaliente. Tenemos acá un informe macroeconómico bastante detallado que le mete el diente a toda esta movida. Así que vamos a desmenuzarlo juntos para tratar de entender qué carajo está pasando. La posta es ver cómo se ata todo. La bolsa, el Merval que sube y baja como loco, las tasas de interés que te matan, el dólar que parece dormido, pero no se sabe hasta cuándo, y el flor de escándalo de corrupción que saltó hace poco en la Andis. El gran tema, digamos, que surge de este informe es cómo la desconfianza política, que se destapó fuerte con lo de Andis, le pega de lleno a la estabilidad económica que se venía remando. Son como dos caras de la misma moneda, ¿viste? Y eso es lo que vamos a charlar hoy. Bien, arranquemos por la guita que se mueve en la bolsa. ¿Qué onda el Merval? Porque venía haciendo una pequeña remontada en agosto, pero después, ¡puf!, se la pegó mal. Mirá, a principios de agosto, el Merval, que es el principal índice de la bolsa argentina, tuvo una suba modesta, ¿sí? Casi un 2% mensual se acumulaba hasta mitad de mes. Pero guarda, que ya venía golpeado. Desde los picos de enero había perdido un 33% si lo medís en dólares. O sea, no era para tirar manteca al techo. Entiendo. O sea, venía ya medio flojo. ¿Y esa subidita tranqui era porque la economía repuntaba o qué? Más que por fundamentos económicos sólidos, era pura expectativa. ¿Viste el famoso rally electoral? Esa mini euforia que a veces se da antes de las elecciones. El mercado especulaba con que al gobierno le podía ir bien en las legislativas y eso le daría aire para avanzar con las reformas que tienen carpeta. Una apuesta, digamos. La clásica timba preelectoral. Poner unos mangos a ver qué pasa. Tal cual. Pero parece que la timba salió mal. Después del 25 de agosto se fue todo al diablo, ¿no? Exactamente. A partir del 25 de agosto, cuando estalló el escándalo en la Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, el mercado sintió el impacto fuerte. El informe lo llama cimbronazo. Ese día nomás, el Merval cayó un 4% en pesos. Y si lo medís en dólar CCL... ¿Qué es el contado con liqui? Para sacar dólares. Ese mismo, que es el tipo de cambio que se usa para sacar dólares del país legalmente, vía compraventa de bonos o acciones, la caída fue peor, del 6%. Y al día siguiente siguió para abajo. ¡Qué palazo! Y se notó más en algunos papeles que en otros. Digo, hubo sectores más castigados. Sí, clarito. Los más golpeados fueron los bancos y las empresas de energía. Para darte una idea, las acciones del grupo Superviel bajaron casi un 8.5%. Casi 9 puntos. Sí, y las de YPF un 3.5% en esos días post-escándalo. Tiene sentido. Suelen ser los sectores que más dependen de las decisiones políticas, ¿no? Las regulaciones, las tarifas, si se privatiza algo o no. Tal cual. El Merval funciona muchas veces como un termómetro del humor político, ¿viste? Lo de Andis no fue una mala noticia más en la sección policiales. Fue directo a la línea de flotación del discurso oficial anticasta. Claro. La cantidad de plata que se fue de bonos y acciones después de eso te muestra que la percepción del riesgo político se disparó. Subió al riesgo país, digamos. Exacto. ¿Y quiénes sufren más? Justamente, los sectores que más necesitan de esas reformas que ahora, con este quilombo, parecen más complicadas. La banca, la energía. Y en medio de este tembladeral, el Banco Central salió con los tapones de punta, ¿no? Las tasas de interés están por las nubes. Sí, la política monetaria se puso súper restrictiva. Están tratando de contener la situación con tasas muy altas. Hablamos de la TNA, la tasa nominal anual, para los plazos fijos, que anda entre el 45% y el 50%. Algunos bancos más chicos, para captar algo, pagan incluso un poquito más. Te revientan con las tasas. Para el que tiene unos pesos ahorrados, capaz le sirve para no perder tanto contra la inflación, pero para el que labura día a día o tiene una pyme y necesita un mango para seguir, debe ser durísimo. Durísimo. Y no es solo el plazo fijo,
Fíjate la tasa de caución bursátil. La de los préstamos entre jugadores grandes del mercado. Esa misma, que es básicamente lo que se cobran por prestarse plata a muy corto plazo. El 22 de agosto llegó a promediar 50.41%, pero tuvo picos del 71% durante el mes. ¿71%? ¡Una locura! Son niveles altísimos, demuestra que falta liquidez y hay nerviosismo. ¿Y por qué hacen esto? ¿Para que la gente no se vaya al dólar? ¿O hay algo más detrás? Principalmente es eso, la estrategia del torniquete monetario, como la llama el informe. El Banco Central subió fuerte los encajes bancarios, que es la guita que los bancos están obligados a dejar quieta, sin prestar. La idea es secar la plaza, sacar pesos de circulación para que no presionen sobre el dólar. Claro, menos pesos dando vueltas, menos demanda de dólares, en teoría. Exacto. Pero lo interesante es cómo lo justificó el propio presidente Milei. Lo dijo públicamente. ¿Qué dijo? Dijo que tuvieron que endurecer la política monetaria por la incertidumbre política, porque la oposición no les estaba arrollando la deuda en pesos, o sea, no les renovaban los vencimientos. Ah, mira vos, te están blanqueando que la decisión no es puramente técnica, digamos. Es una consecuencia directa de la falta de apoyo político en el Congreso. Se arma un círculo vicioso jodido, entonces. La economía se enfría, eso te quita apoyo político y esa falta de apoyo te obliga a enfriar más la economía. ¿Quién paga el pato al final? Y la economía real, la gente de a pie, las empresas. El propio gobierno admite que este torniquete enfría la actividad. Conseguir crédito para una empresa es casi imposible o carísimo. Hablan de costos financieros totales de hasta el 100%. ¿100%? Imposible. Las pymes están contra las cuerdas, con ventas que no repuntan y sin poder financiar el día a día. ¿Y el consumo? Porque parecía que quería levantar un poquito la cabeza. Hizo un amague, sí, pero se volvió a planchar. La guita no alcanza y la morosidad de las familias, viste, las deudas con tarjetas o créditos, está creciendo. Funcionarios como el ministro Caputo dicen que esto es transitorio, que la idea es aflojar con las tasas después de las elecciones si sacan un buen resultado. Pero bueno, mientras tanto, el ajuste se siente y fuerte. Pasemos al dólar, el termómetro eterno de la economía argentina. A pesar de todo este revuelo, se lo ve bastante quieto, ¿no? ¿O es una calma engañosa? Si mirás la foto del 26 de agosto, el dólar oficial minorista estaba cerca de los 1.370 pesos. El blue, el ilegal, se movía entre 1.345 y 1.365 pesos. Y el CCL, el contado con liquidación que mencionamos antes, andaba por los 1.363 pesos. Lo que más llama la atención es la brecha entre el oficial y los paralelos, ¿verdad? Está bastante baja comparado con otros momentos. Sí, la brecha se mantuvo relativamente controlada, alrededor del 10%. Y eso, hay que decirlo, es uno de los objetivos que el gobierno muestra como un logro. Lo consiguieron manteniendo el crawling peg, que es esa devaluación chiquita y controlada del dólar oficial de más o menos un 2% por mes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser que con el lío político que hay y las tasas por las nubes, el dólar esté tan tranquilo? Hay gato encerrado. Bueno, la calma del dólar es hija directa del torniquete monetario que estábamos hablando. Ah, claro. Con tasas en pesos tan altas, a muchos les conviene quedarse en pesos en lugar de comprar dólares. Es la famosa bicicleta financiera o carry trade. Apostar a la tasa alta en pesos esperando que el dólar no suba tanto. Exacto. Mientras la tasa le gane a la devaluación esperada, funciona. ¿Pero esto se puede sostener mucho tiempo? Porque una cosa es lo que dice el gobierno y otra lo que parece esperar el mercado. Esa es la duda central. La sostenibilidad. El gobierno, en el proyecto de presupuesto para 2026, proyecta un dólar oficial a $1.229 para fines de 2025. Suena bajísimo. Suena bajísimo, sí. Pero si miras el mercado de futuros, donde se pactan precios del dólar para más adelante, o lo que dicen las consultoras privadas, casi todos lo ven más cerca de los $1.400 o incluso más. O sea, el mercado no le cree mucho al gobierno que pueda mantener el dólar tan barato. Hay desconfianza. Digamos que hay bastante escepticismo sobre si este nivel del dólar es sostenible. Se habla mucho de atraso cambiario. Como que el dólar se está quedando atrás respecto a la inflación. Exacto, y eso acumula presión como en una olla.
El consenso general entre los analistas es que después de las elecciones de octubre, gane quien gane, alguna corrección cambiaria, o sea, una devaluación, va a tener que venir. La estabilidad actual parece más bien precaria, como tapar el sol con la mano. Tarde o temprano, esa presión acumulada va a buscar salir. Y acá llegamos al ojo del huracán reciente. El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. ¿Qué quilombo se armó con eso? Mamita. Sí, un tema muy sensible que estalló en agosto. Salió a la luz por la filtración de unos audios que se le atribuyen a Diego Españulo. Que era el tipo que pusieron a cargo de la ANDIS, ¿no? Y que antes había sido abogado personal de Milei, nada menos. Exactamente. En esos audios que se viralizaron rápido, supuestamente Españuelo detalla un esquema de coimas relacionado con la compra de medicamentos para el Estado. Lo más fuerte es que menciona directamente a figuras centrales del oficialismo, como la hermana del presidente, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem. Menciona porcentajes y todo. Sí habla de pedir un 8% de retorno sobre los contratos y que de ese porcentaje un 3% sería específicamente para Karina Milei. Una locura. Tremendo. ¿Y se nombra alguna empresa o algo así? Sí, en los audios se señala a la droguería suizo-argentina como la supuesta intermediaria o parte del mecanismo para estas maniobras. Una bomba atómica. Justo en el gobierno que hizo bandera de terminar con la casta y la corrupción. ¿Qué dijeron desde el gobierno? ¿Cómo reaccionaron? Al principio hubo un silencio bastante notorio, ¿viste? Después, la línea fue intentar instalar la idea de que se trataba de una operación política armada para perjudicarlos. Uno de los pocos que habló fue el jefe de gabinete, Francos, que dijo algo así como que no ponía las manos en el fuego por nadie, aunque mantenía la confianza en Karina Milei. Medio que se lavó las manos. Mientras tanto, la justicia avanzó, ¿no? Hubo allanamientos. Sí, la justicia se movió bastante rápido, ordenó allanamientos y empezó a investigar. Y como era de esperar, los mercados se enteraron y se fueron al tacho al toque, ¿no? La guita es cagona. Fue inmediato. La filtración generó ese cimbronazo del que habla el informe. Los ADRs argentinos. Las acciones de acá que cotizan afuera. Esas mismas, que son las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Y los bonos de deuda argentina se desplomaron hasta un 10% en dólares. El riesgo país, que mide la sobretasa que tiene que pagar Argentina para endeudarse, se disparó de nuevo, volviendo a acercarse a los 800 puntos. Uf, ¿otra vez cerca de los 800? Y el Merval, medido en dólares, que ya venía flojo, se hundió casi un 5% más. Dicen que la guita es lo más cobarde que hay. Apenas huele a quilombo, praja. Fue una recalibración del riesgo país, sin dudas. El mercado ajustó los precios para reflejar esta nueva incertidumbre. Pero más allá de la plata, lo más jodido de todo esto es el costo político. Este escándalo le pega justo en el corazón de la narrativa fundacional del gobierno, en la promesa central de lucha contra la corrupción de la casta. Encima la ironía es que pasa justo en la Andis, donde aplicaron la famosa motosierra con todo, rajando gente, cortando pensiones. Esa es la paradoja que genera una indignación doble en mucha gente. Por un lado, el presunto esquema de coimas multimillonario, y por otro, que esto habría ocurrido en la misma agencia donde se hizo un ajuste feroz. El informe recuerda que suspendieron unas 65,000 pensiones a personas con discapacidad y echaron a unos 300 empleados. Es fuerte. Muy fuerte. Una encuesta que cita el informe dice que el 81% de la gente esperaba que Milei saliera a hablar y aclarar el tema, y casi un 27% ya cree directamente que el gobierno de la Libertad Avanza es responsable de la maniobra. Casi un tercio ya los ve responsables. Esto desgasta la confianza de una manera brutal y puede tener un peso enorme en el resultado de las elecciones de octubre. Entonces, si vamos atando los cabos, parece que todo está conectado y es bastante frágil, ¿no? Está como atado con alambre. Salta un escándalo político como el de Andis, te voltea los mercados. Eso genera más presión sobre el dólar, obliga al Banco Central a apretar más el torniquete de las tasas y eso termina frenando todavía más la economía real que ya venía para atrás. Es una espiral negativa, una retroalimentación muy clara. La poca estabilidad económica que se había logrado construir, aunque fuera con alfileres, dependía mucho de la confianza política. El caso Andis dinamitó buena parte de esa confianza. Ahora el riesgo político está metido de lleno en los precios de los activos argentinos. Se paga más caro el riesgo argentino. Exacto. Y la presión sobre el dólar sigue ahí, latente, porque con la brecha cambiaria tan chica, la bicicleta financiera, el carry trade, ya no rinde tanto como antes. Entonces la tentación de pasarse a dólares vuelve a aparecer.
Y en este contexto, las elecciones legislativas de octubre se vuelven cruciales. Ahí se juega gran parte del futuro cercano. Totalmente. El informe marca un dato interesante sobre las bancas en juego. La Libertad Avanza, el partido del gobierno, arriesga relativamente pocas bancas propias. ¿Cuántas? Solo 8 de las 39 que tiene hoy en diputados, y ninguna en el Senado. La oposición, en cambio, pone en juego muchísimas más. Numéricamente pareciera que LYA es la fuerza que menos tiene para perder en esta elección. Mira qué dato. ¿Y qué posibles escenarios se abren según cómo salgan esas elecciones? ¿Qué dice el informe? El informe plantea básicamente dos grandes caminos. Escenario 1. Gana la Libertad Avanza y consolida poder legislativo. Si el oficialismo logra una victoria clara que le dé más músculo en el Congreso, es probable que los mercados reaccionen con optimismo. Se esperaría que el gobierno intente acelerar las reformas estructurales que tiene pendientes, como la laboral o la tributaria. Más poder para avanzar con su plan. Claro, podría venir una corrección del tipo de cambio después de las elecciones, pero quizás seguida de una baja de tasas para intentar reactivar un poco la economía. El riesgo en este escenario es que la propia interna del gobierno o la aparición de una nueva casta, como algunos temen, termine trabando las cosas igual. Entendido. Y el escenario opuesto, si no les va tan bien, si pierden o empatan, digamos. Escenario 2 pierde ella, o queda en una paridad que no le da fuerza. Un resultado flojo para el oficialismo generaría mucha más cautela y nerviosismo en el mercado. Sin un respaldo legislativo fuerte, las reformas quedarían empantanadas, y la volatilidad financiera podría aumentar mucho. Se complicaría todo. Podríamos volver a ver una crisis de confianza, con más fuga de capitales, suba del riesgo país y una devaluación del peso más fuerte y desordenada. Sería un panorama mucho más complicado. La verdad que está todo muy en el aire. ¿Qué indicadores clave hay que mirar para tratar de entender para dónde puede ir la cosa? ¿En qué hay que fijarse en las próximas semanas? Hay que tener los ojos en varios frentes. En lo económico, seguir de cerca la evolución del dólar en todas sus versiones, oficial, blue, CCL, MEP. El nivel de reservas del Banco Central también. Fundamental, sí. El nivel de reservas del BCRA, que es la munición que tienen para intervenir. Y cómo se mueven las tasas de interés, especialmente las de caución y plazo fijo que te marcan el costo del dinero. Y en lo político, fundamental ver cómo avanza la causa judicial de la Andis, qué van diciendo las encuestas de opinión pública a medida que se acerca octubre y qué pasa en el Congreso con los proyectos clave que manda el gobierno. Ahí se juega la credibilidad y la capacidad del gobierno para recuperarse de este golpe y consolidar su proyecto. Bueno, para ir redondeando, la síntesis sería que la economía argentina está como en terapia intensiva, muy sensible a cualquier ruido político. El escándalo de la Andis fue un golpe duro, un baldazo de agua fría, un cachetazo a la confianza que intentaban construir. Sí, la conclusión principal que se desprende de este análisis es esa dependencia total de la economía respecto a la política. El riesgo político subió varios escalones con el caso Andis, y eso se está pagando caro en los precios de los activos. Para la gente que invierte o tiene una empresa, la palabra clave es cintura, flexibilidad. ¿Alguna recomendación un poco más concreta que tire el informe? Para el que tiene unos mangos o una pyme. Sí, el informe habla de planificación financiera flexible. Para los inversores, sugiere diversificar la cartera. Menciona los CDRs. Los certificados de acciones de afuera. Esos mismos que representan acciones de afuera pero se compran acá en pesos, sobre todo los de empresas más estables y de baja volatilidad, como una opción para cubrirse un poco, especialmente del riesgo de devaluación que mencionamos. Para los que se la juegan más y creen en el escenario 1, el de victoria oficialista, podría haber una oportunidad en acciones y bonos argentinos que hoy están golpeados y baratos, pero es una apuesta. ¿Y para las empresas? Para las empresas, el consejo es cuidar la caja como oro, ser muy prudentes con los gastos y revisar bien las deudas porque el crédito va a seguir caro y escaso, y la demanda interna todavía no muestra una recuperación clara. Mucha cautela. Y para terminar, queda picando una pregunta bastante jodida, ¿no? Si el caballito de batalla del gobierno, el discurso fundamental, era la lucha contra la casta y la corrupción, y ahora ese pilar se ve sacudido por un escándalo de esta magnitud,
¿con qué argumento, con qué relato van a ir a buscar los votos que necesitan sí o sí en octubre para que este plan económico no termine de descarrilar? Una pregunta que seguro da para pensar. Y con esta pregunta que dejamos flotando, llegamos al final de esta charla. Esperamos que haya servido, que se haya entendido un poco más este quilombo argentino y que nos acompañen en la próxima. Una vez más, muchas gracias al Grupo Asegurador La Segunda por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. Che, si se coparon con el contenido, métanle una suscripción al canal, dejen un like y comenten abajo qué otros temas les gustaría que analicemos. Acuérdense que en la descripción del episodio tienen 2 links clave. Uno a nuestro sponsor, Broker 360, y otro a nuestro alias por si quieren colaborar con este proyecto. El aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido del que les gusta. No pedimos más que el importe de un café. Gracias por el apoyo. Gracias una vez más. Chao.